buenas y buenas noches, América. ¿Cómo andan? A ver, todavía no entró nadie. Vamos a esperar que se sume gente, que ya lo está invitando en Instagram. Y ahí entró Luana, mi paciente. Hola, Lu. ¿Quién más entró? Remu, Sonia, Moira. Bueno, a poquito nos vamos Lor. sumando a este vivo que tenemos hoy, que es conociendo nuestro Prakruti, nuestra constitución. Vamos a ver bien qué es, para qué sirve. Vamos a conocer un poco más sobre esto. Así que hermoso tenerlos hoy en este feriado en Argentina, ¿no? Estamos en Buenos Aires en fase 1, todos adentro, así que bueno, es una buena forma también de pasar esta tarde de una forma diferente. Así que saludos a todos. Qué lindo que estén esta tarde acá. Ahí estamos viendo todos los comentarios. Entonces hoy vamos a ver un tema que es muy, ¿cómo decirlo? ¿No? Como ayurvédicamente es lo que todo el mundo quiere saber. ¿Cuál es mi constitución? Nadie quiere saber su desequilibrio. Todos quieren saber cuál es su constitución. ¿Cuál es mi dosha? ¿Cuál es mi dosha? ¿No? Como es una pregunta muy frecuente que solemos tener. Y muchas veces la gente quiere saberlo, pero no sabe bien qué es. Entonces, si sabes exactamente qué es, puedes poner un iconito con una manito o escribir yo en el chat, así sabemos los que ya saben. Y los que no saben nada nos pueden poner no tengo idea. Así también nosotros vamos sabiendo Sí. cómo estamos con eso. Entonces, ¿cuántos saben de qué es la Constitución y para qué sirve saberla? Pueden pasar una manito así levantando, y los que no tienen ni idea pueden decir yo no tengo idea o el dedito para abajo. Así nos van contando un poco desde dónde partimos cada uno. ¿Y se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando de las doshas? ¿Se acuerdan? Vata, Pitta y Kapha. Raro. Primero estará bueno que hay gente nueva conectándose. Si querés que nos presentemos, contarles un poquito de vos para los nuevos. Muy bien. Para la gente de acá principalmente, soy José Harvey, para la cuenta de Agostina. José Harvey, soy médico, hago medicina general y ayurveda. Empecé con ayurveda después de, ¿cómo se dice? De leer un librito muy interesante acá en Buenos Aires, con el acompañamiento de Agostina, empujándome a avanzar en este tipo de ciencia, que es una linda, hermosa ciencia para aplicar ciencia, pero junto con espiritualidad, así que es muy, muy lindo. Y mi nombre es Agostina, soy terapeuta ayurveda, soy cosmiatra, hace 10 años estudio y aplico la ayurveda en mí y en mis pacientes. Me especializo también en alimentación y en diferentes tipos de terapias. Y estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes, teniendo esta posibilidad de poder profundizar, que es conocimiento que muchas veces nos piden tener más a mano, que no tienen tan accesible, ¿no? Como principios de la Ayurveda que se hablan muy, ¿cómo decirlo? Coloquialmente cuando se habla de la Ayurveda, pero en líneas generales muchas veces no sabemos qué significa, pero queremos saber y quedamos ahí en la nebulosa. Entonces pensamos que estas clases, hoy es la clase número 4, la clase número 4 gratis que damos, de estas masterclass que les estamos armando, donde tocamos distintos tipos de temas en su profundidad. Ya vimos qué era Ayurveda, vimos la salud para la Ayurveda, los 5 elementos. 5 elementos. Y vimos la clase pasada las doshas. La tridosha. Las 3 doshas como bioenergías, como energías que están en absolutamente todo y que también gobiernan nuestro cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que las 3 doshas, como para empezar a calentar el tema del día de hoy, eran Vata, Pitta y Kapha? Vata estaba formado por el elemento aire y el elemento espacio. Pitta estaba formado por el elemento fuego y el elemento agua. Y Kapha por el elemento tierra y el elemento agua. Entonces, si querés que alguien más sepa de su constitución, puedes recomendarles. ¿Vieron que está el avioncito? Viva alguna persona. Si querés que alguien más sepa, si te consultó, querés que le llegue a alguien más, puedes pasarle este vivo. Acuérdense que va a estar por 24 horas, no lo ven ahora. Entonces, bueno, lo puedes recomendar a alguien que quiera saber su constitución. Entonces vimos que estas 3 doshas tienen distintos funcionamientos, ¿no? El aire se encarga del movimiento, el fuego, que es Pitta, se encarga de la transformación, y Kapha de todo lo que es lubricación y nutrición. Pero nuestro cuerpo tiene otra forma de funcionar.
nuestro cuerpo y en nuestra mente, que es nuestra constitución. O sea, todos tenemos las tres. Las tres son necesarias en nuestro cuerpo porque cumplen funciones de movimiento, lubricación y transformación, pero a nivel constitución tienen otra función diferente. Y esto es lo que vamos a aprender hoy acá. ¿Qué función tiene a nivel constitución? ¿Querés arrancar vos o arranco yo? Como quieras. Como vos quieras. Bueno, entonces, Tridosha, recordamos, todos tenemos los tres funcionamientos: movimiento, transformación y estructura. Cada uno va a expresar cada una de estas funciones de manera única. No olvidemos que todo este conocimiento es descrito hace cientos de años, cuando no había microscopio, no había herramientas para llegar a nivel chiquitito. Entonces es muy interesante esto, porque estamos hablando de la expresión genética. Eso quiere decir prakruti o constitución psicobiológica, ¿no? Como la forma en que uno expresa la información genética, eso es prakruti. En Ayurveda decimos palabras en sánscrito, ¿no? Constitución individual y toda esta cantidad de palabras que usamos para equiparar a lo que significa una palabra en sánscrito. Prakruti, tu firma, quién realmente sos o cómo realmente expresás esta información es prakruti. Y así como las huellas digitales, cada una es diferente, cada uno de nosotros tiene una firma diferente. Entonces prakruti para cada persona es único. No hay dos prakrutis iguales, ni siquiera en los gemelos idénticos, porque incluso la expresión de cada uno va a ser ligeramente diferente, ¿no? Es única, es irrepetible, no cambia a lo largo de la vida. Quiere decir, la información genética que tenemos para expresar o que vamos a expresar, en principio no va a cambiar a lo largo de la vida. Entonces, por eso es tan importante conocer nuestro prakruti. Disculpen, en mi cuenta alguien me llamó, ahora no es momento. ¿Cómo se determina la constitución de prakruti? Por muchos factores, pero los más importantes, ¿cuáles son? Papá y mamá, ¿no? Las dos gametas masculina y femenina que se unen y nos dan todo el material genético, y después también entran en juego otros factores como es la alimentación de los padres, la estación del año en la cual se unieron, tuvieron relaciones, ¿no? Y también durante el embarazo van teniendo diferentes factores, como la alimentación de la madre, las emociones de la madre y demás. Entonces, acá es donde se empieza a entender por qué muchas veces en una consulta con un médico de Ayurveda te pregunta: ¿y cómo fue el embarazo de tu mamá? Y vos decís: nunca le pregunté eso a mi mamá. Puedo hacer una tarea para la semana que viene, si quieren. Cuando salgan de este vivo, van con mamá y le dicen: che, ¿te acordás cómo fue tu embarazo conmigo? Y si no está mamá, con alguien que haya transitado con ella el embarazo. Si no está mamá, con papá. Si no está papá, con el tío, tía, abuelo, abuela, hijo, o tu hermano, si estuvo con ella mientras vos estabas en la panza. Y así, busquemos por dónde enterarnos cómo fue el embarazo. Y la verdad es que mientras más parecidos estemos a esta firma, nos mantengamos similar a esta firma, más sanos vamos a estar. ¿Qué quiere decir? Si en tu firma predomina el fuego, tenés que estar parecido. No es que tenés que tener los 5 elementos iguales todo el tiempo. Ya vamos a ir viendo cómo se hace esto. Manteniendo nuestra firma o nuestro estado actual, diario, de todos los días, similar a nuestra constitución, eso es mantenernos sanos. ¿Algo más que quieras decirles? Sí. Me gustaría agregar esto. ¿Por qué es importante? Bueno, después lo puedo decir esto, pero sí me gustaría agregar que si te fijas, tu constitución, los primeros años de tu vida era donde más visible era. Estábamos como más puros, por así decirlo, ¿no? Como hay dos definiciones en el Ayurveda: una es tu constitución y una es tu desequilibrio, que es tu situación dóshica actual. Una es con la que vos naciste, que es esto que estamos contándole ahora, y otra es tu situación dóshica actual. Entonces, ¿qué empieza a suceder? A medida que van pasando los años, distintas situaciones, hábitos de alimentación nos van cambiando y van modificando esta situación dóshica. Pero si vos querés observar cómo es realmente tu prakruti, tu constitución, tenés que empezar a retomar tus primeros años de vida. Entonces, de la misma forma que vas a consultar cómo fue el embarazo a tu mamá, a tu papá o algún ser que haya acompañado a tu mamá durante ese tiempo,
También es importante que puedas consultarles de cómo fueron tus primeros 6 años de vida, También. más o menos. Entonces, fíjate a qué hora te levantabas, qué te gustaba comer, ¿no? Como eso nos va diciendo más cómo era nuestra constitución. ¿Qué sucede? Cuando pasan los años eso va cambiando mucho. Después vamos a hablar, la clase que nos toca hablar de desequilibrio o Vikruti, que es la situación de Sheka actual, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero que vos sepas cómo eran esos años te va a acercar más a cómo eras de chico. También preguntarles a tus papás cómo era previamente, cómo eran ellos previamente al embarazo. ¿Por qué? Porque también eso va a influenciar mucho en tus características, ¿no? Como no puede ser algo diferente a lo que eran tus padres. Entonces, cómo ellos se sentían en ese tiempo, el tipo de alimentación que tenían, si hacían ejercicio, qué tipo de ejercicio hacían, como todas esas características también van a haber estado en vos en el momento de la gestación. Entonces también les puedes consultar toda esa etapa como 1 mes antes, 2 meses antes de la concepción, todo lo que es el embarazo y hasta los 6 años de vida. Te va a ayudar mucho a conocerte un poco más a vos. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de desequilibrio vas a empezar a ver todas las cosas que fueron pasando, que fueron desequilibrándote y sacándote de este estado puro, de este equilibrio del que naciste. Entonces esto es muy interesante. Entonces pregúntale a quien puedas preguntarle unos meses antes de tu embarazo, cómo estaba mamá y papá, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto y cómo fue hasta los primeros 6 años de vida. Eso es muy interesante para sacar tu constitución. Y algo que también me parece importante decir, que conocer tu constitución, ¿se acuerdan? Dosha viene de dushya, que significa falla, o tendencia a fallar. Entonces dosha es más o menos esto. Entonces cuando hablamos de constitución y hablamos de las doshas, conocer tu constitución no solamente te permite saber cómo es tu cuerpo y cómo es tu mente y qué esto, qué lo otro y tus capacidades físicas o mentales, sino cuál es la tendencia que tenemos a fallar, hacia dónde nuestro cuerpo y nuestra mente van a tender a ir a lo largo de nuestra vida. Entonces eso te va a decir, bueno, qué enfermedades tener más presente o cuidar mucho más. Después hay muchas causas de enfermedad, pero si tenemos en cuenta este primer punto, podemos prevenir un montón de enfermedades crónicas, principalmente las crónicas. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos hablado de que las 3 doshas tienen determinada energía, se alojan en determinado órgano y tienen determinado movimiento? Entonces, si hay una función del cuerpo, ¿no?, que está sucediendo y vos tenés una constitución, entonces lo que empieza a hacer es que esto se empieza a mezclar. Entonces, si vos tenés predominancia de la dosha pita, por ejemplo, va a ser más probable que el movimiento de la dosha pita con tu aumento, porque vos tenés más de estas características en tu cuerpo, el movimiento, ¿no?, como la transformación, esté un poco más exagerada, por así decirlo. O sea más fácil que en el asiento de esa dosha que habíamos visto en la clase pasada, se asiente la dosha. ¿Por qué? Porque hay un predominio ya de por sí natural tuyo en el movimiento que tiene o en la característica que tiene la dosha en el cuerpo. Empiezan a ver cómo se van usando, cómo se va uniendo el conocer el funcionamiento del cuerpo de las 3 doshas con tu constitución. Se empiezan a unir ahí. Entonces se empiezan a chocar, como, no sé si chocar, interactuar. Entonces conocer tu constitución te va a servir a como si fuera tu plano, como conocer el plano de tu casa, ¿no? Que vos sabés dónde está la habitación, dónde está la cocina, dónde está el baño, ¿no?, dónde está cada una de esas cosas y qué función tienen cada una. Vos sabés que quizás hay un día que te dio, no sé, sucedió algo, un inconveniente y se tapó el caño de la cocina. Entonces vos ya sabés, y empezó a salir el agua, ¿no? Entonces vos ya sabés que ahí hay que tener más precaución. Conocer tu constitución es como conocer eso. Es conocer que quizás en algún momento el caño de la cocina se puede tapar, ¿sí? Entonces para eso sirve conocer la constitución de cada uno, para conocer qué tendencias vamos a tener cada uno de nosotros, dónde poner un poquito más de énfasis para poder equilibrarnos, dónde prestar un poquito más de atención, en qué estación cuidarnos un poco más, ¿no? Vamos a ir hablando un poco más de eso en clases más avanzadas, porque primero hay que como conocer un poco más esto en profundidad, pero conocer tu constitución es como conocer tu casa. Es importante conocer tu casa porque vos sabés a dónde querés ir en cada momento.
O conocer tu ciudad, si vos sabés cuándo tenés que ir a trabajar, cuándo tenés que ir a visitar un ser querido, ¿no? Como vos ya sabés cómo moverte. De la misma manera, conocer tu constitución te ayuda a saber cómo moverte y cómo cuidarte. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entendió hasta ahora? Si quieren mandarnos, quiero saber mi constitución, así lo sabemos. Escribí constitución en los comentarios. Entonces algo que sucede, que esto no se habla mucho en el Ayurveda, es que tenemos una constitución física y una constitución mental. La constitución física es la que está dada por las doyas. ¿Se acuerdan que hablamos que las doyas son bioenergías, que tienen movimiento, que tienen determinada característica, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de todo esto? Tiene determinada función. Entonces tenemos una que es física, donde vamos a tener determinado tipo de cuerpo, determinado tipo de pelo, determinado tipo de ojos, determinado tipo de forma de hablar, ¿no? ¿Vieron que no es la misma forma en la que hablo yo, en la que habla José? Estamos hablando del mismo tema, pero cada uno tiene una entonación diferente, una forma diferente, una expresión de movimientos diferente, ¿no? Pueden ver quién tiene más movimiento en su cuerpo, quién tiene una expresión un poco más, ¿cómo decirlo? Más exaltada de la doya Vata, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros es diferente y es perfecta así como es. Esto es muy importante que lo sepas. No hay ninguna doya que sea mejor o peor que la otra. No existe eso. No existe eso en el Ayurveda. Cada uno es único y en su constitución es perfecto. Y en su expresión es perfecto así como es, ¿sí? Lo que nos incomoda es lo que vamos a hablar más adelante, que son los desequilibrios. Eso es lo que te incomoda, pero tu constitución como vos naciste es totalmente perfecta así, tal cual es. Entonces es muy importante que lo sepas. Entonces mientras más te acerques a ello, más vas a sentir calma, equilibrio y todas esas emociones o características que queremos tener. Lo que sucede es que a veces nos alejamos de esa constitución y ahí empieza la incomodidad. Entonces tenemos una constitución física que puede ser Vata, Pitta o Kapha, o unidóxica se le dice a eso, o puede ser bidóxica. ¿Qué quiere decir que seas bidóxica? Que seas Vata y Pitta, que seas Vata y Kapha, que seas Pitta y Vata, que seas Pitta y Kapha, que seas Kapha y Vata, que seas Kapha y... ¿no? Como haya dos que estén predominando, quizás una un poquito más que la otra o iguales, eso significa que sos bidóxico. Y si no, la que es mucho más raro, pero hay algunos, es que seas tridóxico. Tridóxico es que tenés la misma medida o la misma proporción de las tres. Esto es muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Difícil de qué? De que suceda. ¿Sí? La mayoría de las personas somos bidóxicos. Hay algunas que son unidóxicas. Raro también, pero sí, son las más comunes son las de dos doyas. Lo más común es que seamos dos. Y también lo más común es que por zona haya predominio alguna. Por ejemplo, en Argentina la mayoría, en líneas generales, somos de constitución Vata Pitta o Pitta Vata. Es una característica de la zona, del clima, de la alimentación, de las rutinas, de todo esto que hablamos de que forma la constitución. De la mezcla de razas. De las mezclas. Bueno, todo eso va formando que la mayoría, en su predominancia, haya más personas que sean Vata Pitta o Pitta Vata. Es algo más genérico. Entonces, sabe que si estás en Argentina o alrededores, es probable que tu constitución vaya por ahí. Y algunos casos son más Kapha, pero más Centroamérica. No sé si hay gente de Centroamérica escuchándonos, hay un poco más de Kapha también ahí. Okay. Y después tenemos una constitución mental. ¿Sigo o querés contarles de las gunas? ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Quizás escucharon hablar alguna vez de las gunas. Bueno, gunas es como constitución mental. Quiere decir qué cualidades o energías vamos a tener, ¿no? Entonces hay tres tipos también. Quizás alguna vez las escucharon hablar, sobre todo en meditación y en yoga se habla mucho de estas tres, que son sattva, rayas y tamas. Y cada una de estas tres son necesarias y cada una tiene una cualidad diferente. Entonces tamas es todo lo que es pesadez, oscuridad, confusión, ¿sí? Rayas es todo lo que es movimiento, ¿sí? Es la encargada del movimiento. ¿Se acuerdan que hablamos que Vata es la encargada del movimiento? Bueno, tamas también, pero tamas también es la que genera que haya muchos pensamientos, muchas emociones. Rayas, perdón.
Y sattva es equilibrio, es ecuanimidad, es armonía, es pureza. Y estas tres van a estar en nuestra mente. Estas se forman, es muy particular porque se empieza a formar la característica de la mente. Estaba estudiando hace poco como las etapas del embarazo a partir del 4.er mes de embarazo. No sé, les tiro el dato. Entonces, vieron que a partir del 4.er mes de embarazo las madres pueden preguntarles esto, empiezan a tener más emociones. Y empieza a haber como más sensibilidad. ¿Vieron esto que se habla mucho de los antojos, del estado emocional de la mujer embarazada y demás? Es porque a partir del 4.er mes se está empezando a formar esta cualidad mental en la concepción. Entonces se empieza a mezclar todo, ¿no? Como están las características de la madre, del bebé y todo empieza a ser como un nudo ahí. Por eso se empieza a ver esos más cambios emocionales, además de todo el cambio hormonal, pero también tiene mucho que ver con esto. Se empieza a formar las cualidades de la mente a partir del 4.er mes. Entonces también pueden hacer hincapié en eso, preguntarle a sus madres qué emociones había y quizás te sientas identificada con alguna. Entonces, ¿qué sucede? Vas a tener una constitución física y una mental. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si sos Vata, Pitta, Kapha o Vata, Pitta, Pitta, Kapha, vas a ir con una cualidad mental, ya sea Tamas, ya sea Rajas o ya sea Sattva. ¿Sí? Entonces, así va a ser tu constitución. Entonces, por ejemplo, no sé, puede ser Pitta, Vata con Rajas, cualidad mental. Puede ser Kapha, Vata con Tamas. Puede ser Vata, Kapha con Sattva. ¿Se entiende? Esto es algo muy importante, es que las tres gunas no son... no son las doyas. No son las doyas, o sea... no se condicen directamente. Exactamente, porque muchas veces hay un error muy común que se suele cometer, es asociar a Tamas con Kapha, a Rajas con Pitta y a Sattva con Vata. Y no es así, no van juntas, ¿sí? Vamos a ver cuando empecemos a ver en profundidad cada una, que les vamos a contar las características de cómo se expresa Vata con Sattva, con Rajas, con Tamas. Les vamos a contar la clase que viene. Van a ver que es distinto, ¿sí? Pero es esa expresión, es Vata puede ser tamásico, rayásico o sátvico, ¿sí? Pitta puede ser tamásico, rayásico o sátvico. Kapha puede ser tamásico, rayásico o sátvico, ¿sí? No son lo mismo, son cosas diferentes. Entonces cada uno de nosotros puede hacerlo, sí. Cada uno de nosotros tiene esta característica única, ¿sí? En el cuerpo y en la mente, y con esa nacemos, ¿sí? Y nuestra constitución, nuestra firma, nunca cambia, ¿sí? Lo que cambia, que vamos a ver más adelante, es el desequilibrio, vikruti, que es otro concepto totalmente distinto. Entonces, todos se están preguntando, y ya los vi, ¿cómo puedo saber mi constitución? ¿Cómo pueden saber su constitución? Y hay varias formas, ¿no? La mejor de todas las formas es una consulta con un profesional especialista en Ayurveda. Esa es la mejor, la que te va a terminar de decir esto. Esta es tu constitución física y esta es tu constitución mental. Quizás al principio es más fácil manejar tu constitución sabiendo la física, ¿no? Porque es como más burda, es más fácil de observar cómo se comporta en tu cuerpo y en la digestión y en la respiración y esto que lo otro. Es más fácil empezar con el diagnóstico físico. Y de esto también se puede hacer test. Hay test en internet que uno puede buscar y demás. El que te recomendamos es el que se llama doshatest.com.ar. .com.ar, sí. Doshatest, o sea, DOSHATEST.com.ar. Y si no, en el link de mi bio dice Dosha Test, entras ahí. Ahí pueden entrar y hacerlo, y es para test dóxico. El test de constitución mental no creo que haya uno muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque dependiendo de la situación en la que tenés hoy, es la percepción que vas a tener de vos mismo. Entonces es muy difícil saber si estás siendo completamente objetivo con tu autopercepción. Ahí sí, licenciada Jacqueline, compañera de trabajo, ahí sí es directamente la consulta con un profesional que te toma mediante la lectura del pulso, el Nadi Pariksha, una herramienta de diagnóstico ayurveda muy muy buena, en la cual se te toma el pulso de la arteria radial, se lee la información de las doyas y ayuda a saber la constitución mental. Pero podríamos, si se quiere, recordar las tres doyas para más o menos ir teniendo una idea de cómo funciona tu mente. Si hay mucha tendencia a quedarse quieto, o a tirarse a descansar, o a procrastinar, ¿no? A hacer muchas cosas
de complacer, ¿no?, los deseos, de quedarse quieto y tirado, tamas, ¿no? Como de no querer moverse mucho de donde estábamos, ¿no? Después aquel que quiere salir constantemente, ¿no?, mentalmente, quiere salir y experimentar el mundo todo el tiempo, en ningún momento de quedarse quieto, de frenar, de observar. Eso es mucho lo que sucede hoy día, ¿no? De salir, quiero experimentar todo. Bueno, eso es rayas. Y cuando hay una tendencia a ¿cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo elevar mi percepción, mi autoconocimiento? Quiero saber la verdad, ¿no? No me importa la comida, no me importa la bebida, no me importa el quedarme durmiendo, quiero saber, quiero conocer. Esa sed de verdad, eso es una actitud muy sátvica, ¿no? Aquel que empieza a observarse, a cuidarse y buscar la verdad detrás de todo, esa es una actitud sátvica, ¿no? Ahí más o menos puedes ir conociendo. Si no tenés una de las otras, sabes que por ejemplo, no tenés esta actitud de buscar la verdad y no estás muy agitado, bueno, un poquito de tamas debe haber. Y al revés con las otras. Si no hay mucha necesidad de experimentar el mundo y tenés una actitud de quiero saber la verdad un poquito de mí, bueno, hay una mezcla de tamas y sattvas. Y si hay mucha agitación y a la vez mucha gana de quedarse quieto, bueno, te falta un poquito de sattva. Y así vamos observando que una predomina en la mente. Pero ahí vamos a estar viendo la guna que está actualmente presente en nosotros, ¿no? Siempre va a haber una que va a predominar a lo largo de la vida, pero en el momento en que uno se observa, depende de la guna, ¿no? Porque si estás en la mañana, estás al mediodía, estás a la tarde, va a ir cambiando. Bueno, entonces regreso para saber tu constitución mental, una consulta con un profesional. Entonces, hay 3 formas. La primera es que entres al test que te dijimos, lo puedes hacer. Es una forma muy fácil que se encuentra en todos lados. Lo que puede suceder con esto es que tu visión de vos mismo puede estar, ¿cómo decirlo? Como no ser tan objetiva a raíz o de desequilibrios crónicos que vos confundas con constitución y que sea un desequilibrio crónico que viene hace muchos años con vos, o de tu propia percepción de las gunas, ¿no? Entonces esto hace también que sea muy difícil percibirnos a nosotros con claridad. La segunda es con un profesional ayurveda. En líneas generales hay muy pocos médicos que hacen lectura de pulso, como contaba José, él es uno de los que hacen lecturas de pulso. Entonces muchos otros profesionales, como por ejemplo yo, hacemos test y los acompañamos en los test y algunas otras cosas más para que puedan conocer su constitución y poder atravesar también esta cualidad de no ser objetivo. Yo lo veo muchas en las consultas que no sé, les pido algunos rasgos y características y son muy distintos. ¿Por qué? Porque la visión de uno mismo a veces también está lo que me gusta de mí, lo que no me gusta de mí, lo que creo que tengo, cómo creo que me veo, ¿no? Entonces ahí entra a jugar mucho esta visión que tenemos de nosotros mismos, y con un profesional que puede ser más objetivo al observarte es mucho más fácil saber tu constitución y también tu desequilibrio. Y la mejor forma, la indicada para todos, pero hay muy pocos profesionales que hacen eso, es el diagnóstico por pulso, que es esto lo que hace José, que es a través de la lectura del nadi, de la arteria radial. Sabe tu constitución, tu desequilibrio, cómo están funcionando. Bueno, un montón de cosas. Un día podemos hacer una charla solo de Nadi Pariksha para que nos cuentes los secretos que tiene hacer este tipo de diagnóstico. Actualmente, si estás en Argentina, hay muy pocos médicos. Probablemente si fuiste un médico ayurveda, se maneje más por test que por Nadi, salvo que hayas acá atendido con José, que es de los pocos que hacen acá en Argentina. Entonces, para repasar, lo que vimos hoy es qué es constitución, cuántos tipos hay, para qué nos sirve saberlo y cómo poder sacar nuestra constitución. Dicho esto, los esperamos. La próxima clase vamos a estar hablando de constitución Vata. Así que hagan los test, hagan el test este que le dijimos, doshatest.com.ar, háganlo, fíjense, y vamos a hablar un poquitito al principio de los resultados de la gente y vamos a ir después hablando de constitución Vata. Entonces, si encuentran algo para leer, pueden ver en nuestros perfiles, pueden ver en internet y ver que empezar a, ¿cómo se dice?, a sumirse en el conocimiento de constitución Vata. Y escríbanos por privado qué les dan si se hacen los test que les dan, o si fueron con un profesional que les dijo, escríbanos por privado así. Si ya sabes si sos constitución Vata o sos constitución Pitta Vata o sos constitución Kapha Vata, hay un Vata interesante, bueno, el lunes que viene te va a servir mucho. Y si no, también te va a servir para conocer a familiares, amigos y demás. Entonces, los esperamos el lunes que viene. Algo muy lindo que nos dijiste con esto que estás diciendo es que
nuestro modus operandum como un poco más, ¿cómo decirlo? Como nuestras tendencias no conscientes tienen que ver con nuestra constitución, ¿no? Como hay gente que tiene tendencia a tener miedo al enojo y demás. Entonces, conocer las características que tienen las doyas, esto que estamos hablando de la constitución, no solo te sirve para vos, sino para también lidiar un poco mejor con los que están alrededor nuestro, ¿no? Como, bueno, esta persona tiene esta tendencia, o esta persona tiene otra. Entonces ahí empiezas a darte cuenta que en realidad es una tendencia, es una doya. No tiene que ver con si la persona te está haciendo algo a vos o de reacción, no, como es su tendencia. Y te genera mucha más compasión también saberlo y abordarlo desde otro lado. A enojarte menos con los otros, a ponerte menos ansioso con los otros y demás, ¿no? Exactamente. Entonces, conocerlo no es solo para vos, también es para relacionarte mejor con los seres que te rodean. Así que bueno, los esperamos el lunes que viene. Vamos a hablar de la Constitución Vata. Y hagan los test y si quieren compartir los vivos, invitar a más personas a que se sumen el lunes que viene, bienvenidos a todos. Y queda hasta mañana a las 7. Adiós a todos. Chacito. Chau, chau.